Buenas noches, amigos que nos visitan. Buenas noches, hermanos y amigos que están en comunicación con nosotros por medios electrónicos. Llegamos al momento en que tomamos la palabra de Dios para buscar su dirección para nuestras vidas como parte de este servicio dominical vespertino. Así que quisiera pedirles por favor a abrir sus Biblias en la epístola a los Colosenses, capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3 y versículo 18. Colosenses capítulo 3, versículo 18 hasta capítulo 4, versículo 1. Y vamos a hacer una brevísimo recuento acerca de lo que hemos estado aprendiendo en la medida que hemos estudiado este libro hasta el día de hoy. Recordamos que en los capítulos 1 y 2, la epístola a los Colosenses que estamos estudiando se concentra en refutar las falsas doctrinas de los legalistas, mostrándonos principalmente dos cosas. Dos cosas se destacan principalmente como argumentos presentados por la epístola para refutar las falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia de Colosa y que asimismo pueden entrar en la iglesia contemporánea. Y esas dos cosas son, número uno, que Jesucristo es lo único que necesitamos para recibir la vida eterna que Dios quiere dar a toda persona. Jesucristo es suficiente. La epístola a los Colosenses es la epístola de la suficiencia en Cristo. Y la segunda cosa que destaca la epístola en estos primeros dos capítulos es que los creyentes hemos muerto y resucitado con Cristo. Los creyentes tenemos nueva vida en Cristo. Y entonces esa nueva vida en Cristo está escondida en Cristo y será manifestada con Cristo aquel día que Cristo se manifieste en gloria. Eso contiene los primeros dos capítulos. En el tercer capítulo, que ya entramos hace varias semanas, la epístola entra y comienza a ofrecernos enseñanzas prácticas sobre la manera como los creyentes debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Así que la porción que nosotros vamos a estudiar en esta tarde continúa pues mostrándonos la epístola, enseñanzas prácticas, y nos va a enseñar la manera como los creyentes debemos comportarnos en el ámbito familiar y en el ámbito laboral como consecuencia de la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y leamos ahora la porción que nos toca para esta tarde. Comencemos en el versículo 18 del capítulo 3. 3:18 dice así: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos,
sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Oremos. Bendito Dios y Padre, Señor Todopoderoso, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Y queremos ahora, Padre, expresarte gratitud por esta oportunidad que nos concede de estar aquí reunidos, gozándonos, Señor, en este servicio en el cual hemos exaltado tu santo y bendito nombre, cantando canciones de alabanzas con nuestros labios, nuestro corazón, nuestro espíritu elevados a ti. Y ahora, Señor, estamos preparados para que tu palabra nos hable de una manera poderosa como tú sabes hacerlo y nos conduzca, Señor, a abrazar los principios que ella quiere enseñarnos en esta tarde. Así que dirígenos, Señor, a lo largo de este proceso de estudio de tu palabra, y haz realidad en nuestros corazones, Señor, lo que vamos a ver. Y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Hermanos, para que haya unidad y armonía en la iglesia de Cristo, es necesario primero que haya unidad y armonía en el hogar de los miembros. Es imposible tener una iglesia unida, una iglesia fuerte, una iglesia armoniosa, una iglesia que glorifica el nombre de Dios, cuando en los hogares de los miembros no hay esa unidad, no hay esa paz, no hay esa armonía, no hay esa comprensión, no hay esa realidad de cumplimiento de roles como Dios establece. El hogar de los cristianos no es una esfera separada de la iglesia. El hogar de los cristianos es un sector del cuerpo de Cristo. Y por esa razón, la epístola en esta sección que vamos a estudiar, aunque es una enseñanza que se ha impartido mucho a la iglesia, especialmente el pastor Mayén ha impartido tanto a la iglesia como a los matrimonios de manera particular, inclusive ha sido tema de conferencias de parejas, pero el tema está allí en la epístola a los Colosenses que estamos estudiando y no podemos saltar esa sección. Así que debido a la unidad que debe haber en los hogares y debido a la importancia de este tema en la iglesia, se presenta aquí en esta epístola, y la sección que vamos a estudiar describe tres relaciones importantes. Tres relaciones importantes en la vida del creyente. Primero, la relación entre esposos y esposas. Segundo, la relación entre padres e hijos. Y tercero, la relación entre amos y siervos o empresarios y empleados. Entre jefes y subalternos. Tres relaciones importantes se señalan aquí. Ahora bien, en cada caso, la epístola señala que hay responsabilidades mutuas para someterse y amar. En cada caso hay responsabilidades para someterse y amar, para obedecer y estimular, para trabajar arduamente y ser justo. Y al tratar el tema, Dios da una exhortación para quienes deben someterse y también para quienes ostentan la autoridad. Así que la porción comienza con la relación de esposo y esposa, comienza allí hablándoles a la mujer y al hombre para que sepan cómo pueden vivir en armonía dentro del matrimonio. Y veamos entonces este tema separándolo por área. Es imposible que podamos nosotros tratar estas tres relaciones en un solo mensaje y no a sancocharlo, ¿verdad? En buen dominicano, como decimos. No tratarlo así de manera superficial. Por eso vamos a tomar nuestro tiempo, hermanos, nadie nos espera. Vamos a tratar cada una de esas relaciones por separado, inclusive dentro del matrimonio. Y vamos a tratar primero lo que se pide a la esposa, luego lo que se pide al esposo, luego lo que se pide al padre, luego al hijo, así como al empresario o jefe y también al empleado. De esa manera vamos a poder ver el tema a profundidad
y vamos a ser mejor edificados, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Así que vamos a concentrarnos hoy en la primera petición, en la sumisión a la mujer. Lo primero que se pide aquí en el versículo 18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Así que vamos a fraccionar esto y no vamos a tocar hoy la petición al marido. Vamos a hacer un mensaje para cada uno, como ya dijimos. Entonces, entrando en materia, necesitamos ver las características de la sumisión. Las características de la sumisión. Se hace un pedido allí, en el versículo 18, en su primera parte: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y eso es todo lo que vamos a tocar en esta noche. Se hace esta petición de sumisión. Y es importante que iniciemos viendo las características de la sumisión y comenzando con el concepto de sumisión y el alcance de la sumisión. El alcance de la sumisión. ¿Saben por qué, hermanos y hermanas? Porque con frecuencia la palabra sumisión es mal interpretada. Es mal interpretada, mal entendida. El verbo sujetarse o someterse significa ubicarse en un rango por debajo. Tan sencillo como ese. Ubicarse en un rango por debajo. Pero no significa convertirse en una persona de menor categoría. No significa convertirse en una persona inferior. Cristo, ante quien se doblará toda rodilla, de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, ¿verdad? Según dice Colosenses 2:10, ese Cristo, delante de quien se doblará toda rodilla, sometió su voluntad a Dios. Se puso por debajo de Dios Padre. Se sujetó a Dios Padre. Y nosotros los creyentes honramos a Cristo, ¿verdad? Al seguir su ejemplo. Y de hecho se nos manda en la epístola del apóstol Pedro a que sigamos su pisada, sigamos su ejemplo. Cristo es nuestro modelo a seguir. Entonces, este mandato se basa en el principio expresado en los versículos anteriores, desde el versículo número 15 de Colosenses, en el capítulo 3, se nos viene allí explicando la importancia de la paz de Dios. ¿Recuerdan la última vez que hablamos de esta epístola a los Colosenses? Vimos la paz de Dios actuando como un árbitro en nuestros corazones. Entonces, además, estos versículos que forman el contexto anterior nos hablan de la importancia del amor, la importancia de la unidad, de la abundancia de la palabra de Dios morando en nuestros corazones, la importancia de la gratitud, de la edificación y de la gloria de Cristo. Por eso estas enseñanzas aquí, estos mandatos a los tres tipos de personas que nosotros vimos, estos mandatos aquí no son para ejercer dominio sobre otros, de ninguna manera. Son para facilitar la expresión del amor y la edificación mutua. La Biblia es muy clara en enseñar que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y que ninguno es superior al otro. Fuimos creados con diferencias muy especiales para que nos complementemos unos a otros, sencillamente. Dios enfatiza la igualdad de los creyentes. Solo tenemos que ver un versículo. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Dios no ve mujer ni hombre en la nueva vida respecto a nuestra nueva vida en Cristo, ¿verdad?
y con relación a superioridad e inferioridad. Lo que afecta el plan de Dios en el matrimonio, ¿saben lo que es, hermanos? Es el pecado y el egoísmo de los cónyuges. Eso es lo que afecta el plan perfecto de Dios para el matrimonio. Cuando los cónyuges se dejan llevar, se dejan llenar de egoísmo y cada uno se concentra en su propio deseo y no en buscar el bien del otro. Por eso solo cuando los matrimonios comprendan y practiquen el diseño de Dios de servir a su cónyuge y de ser de bendición mutua, puede haber armonía en el hogar. ¿Qué significa entonces esta sumisión en la práctica? ¿Qué es lo que queremos decir? En la vida práctica, esta sumisión significa que la esposa obedece, respeta y admira a su esposo. Lo apoya, lo anima y lo sigue. No lo critica, no lo manipula, y para ella su marido es la persona más importante en su vida. Se esfuerza por ser afable, gentil y controlada para su marido. Ella es la ayuda idónea de su esposo porque ella contribuye con sus conocimientos y habilidades y una personalidad diferente a la de él. Lo complementa. Ahora bien, la siguiente característica de la sumisión de la mujer al esposo es que la sumisión es constante. Constante. Aquí, en este versículo de Colosenses 3:18 que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, la forma del verbo que se utiliza es un presente imperativo, voz media, que sugiere una idea continuada. Una idea continuada. El verbo indica que la acción no ocurre una sola vez. Esa acción continúa ocurriendo de manera constante y permanente. La decisión de la esposa de sujetarse a su esposo debe renovarse día tras día. Día tras día. Y al enfrentar cada circunstancia de la vida. Esto es lo que Dios espera de la mujer cristiana. Pero hay otra característica que queremos ver. La sumisión es voluntaria. Voluntaria. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos. La forma verbal, voz media, también significa que el sujeto participa de la acción. Lo que el texto significa podría traducirse así: casadas, sujetaos por vosotras mismas a vuestros maridos. Es decir, que la esposa decide sujetarse a su marido por su propia iniciativa, sin que nadie tenga que obligarla. Es una disposición que sale de su interior. Esa es la intención de Dios al utilizar estas palabras allí en este versículo. La siguiente característica que debemos ver: la sumisión es un deber recíproco. Es un deber recíproco. Es un mandato recíproco. Dice Colosenses 3:18 y 19: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y asimismo sigue: padres, haga tal cosa; hijo, haga tal cosa; amo, haga tal cosa; siervo, haga tal cosa. Hay una reciprocidad allí. Es recíproco. Entonces, vamos a ver que en el matrimonio, que es lo que estamos tratando esta noche, el mandato a sujetarse en la relación conyugal se presenta como un deber tanto para el uno como para el otro. Ahora bien, lógicamente, la forma y el tipo de sujeción que se pide es diferente para cada uno. A la esposa se le pide que se sujete a su esposo, aceptando la autoridad del esposo, aceptando el liderazgo del esposo. Pero al esposo se le pide sujetarse a la esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Amándola como Él se ama a sí mismo.
y poniendo a un lado su propia voluntad para cuidarla y protegerla. Allí está la realidad de que es un mandato recíproco, ¿verdad? Los deberes de sujeción son recíprocos porque presenta juntamente los dos lados de cada exhortación. Ambos, el que debe someterse como quien ejerce la autoridad, reciben una advertencia, reciben un mandato, reciben una orden. Dios espera algo de cada uno. Algo muy importante. Nosotros leímos lo que Dios pide a la esposa, al esposo, al padre, al hijo, al empresario o jefe, al siervo o empleado. Y en la medida de que Dios va expresando esas instrucciones, se ve algo muy claro, que cada uno debe concentrarse en cumplir su deber. Su deber. El propósito de Dios con esta normativa para las relaciones familiar y laboral no es que exijamos el derecho. No es que nosotros nos concentremos en lo que yo espero de la otra parte. Así nunca vamos a llegar a la meta de Dios. Es más bien que cada uno se concentre en hacer lo que se le pide, en hacer lo que le corresponde. Eso es lo que Dios quiere enfatizar, ¿verdad? No implica la idea de que hagamos nuestra parte si la otra parte no hace lo suyo. No es condicional. No está sujeto a que la otra persona haga lo que le corresponde. Cada uno tiene que concentrarse en hacer lo que Dios manda. Ahora bien, vayamos a una segunda enseñanza que tiene la porción: razones de la sumisión. ¿Por qué pide Dios sometimiento? ¿Por qué Dios pide esto? Vamos a ver varias razones. Primero, la esposa debe sujetarse a su marido por obediencia a Dios. Mire, hay 3 textos idénticos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. 3 textos con la misma instrucción. Una de las pocas instrucciones que son repetidas por 3 veces de manera similar. Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Primera de Pedro 3:1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. 3 veces se enfatiza aquí la enseñanza, el mandato. Entonces, cumplir este mandato puede presentarse o puede resultar difícil para la mujer, ¿verdad? Tanto por su naturaleza como también por la manera como los hombres nos comportamos, por nuestras actitudes machistas, si pudiéramos decir algo o alguna razón o agregar tantas otras como pueden haber. Pero la frase como al Señor de Efesios 5:22 motiva a la esposa a sujetarse al marido como muestra de amor y como muestra de obediencia a Dios. Efesios dice: casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. De modo que aquí este versículo pone una razón poderosa a la mujer de considerar que al momento de ella sujetarse al marido es como si lo estuviera haciendo para el Señor.
y algo más. El principio que sirve de base para esta enseñanza es el principio de la soberanía de Dios. Es el principio de presentarnos a Dios como el soberano del universo, el que tiene toda autoridad sobre todo y sobre todos, y especialmente sobre nosotros como sus hijos, como parte de su pueblo. Entonces, quienes reconocen el derecho de Dios de reinar sobre todas las cosas, el que reconoce el derecho de Dios de fijar o señalar autoridades en el mundo, entonces está dispuesto a someterse a la autoridad que Dios señale en el mundo y en cada área de nuestra vida. Tenemos autoridades en cada área de nuestra vida. Y una de las responsabilidades de los padres es enseñar a nuestros hijos a someterse a la autoridad correspondiente en cada área de su vida. Entonces, por esa razón, la sumisión o la sujeción rara vez es un problema en hogares a donde los cónyuges mantienen una sólida relación con Cristo. En aquellos hogares donde cada uno está interesado en el bienestar y en la felicidad del otro, difícilmente hay problema de sujeción en esos hogares donde Cristo es aceptado como Señor, como máxima autoridad, porque se entiende entonces la jerarquía divina, ¿verdad? En ese hogar. Ahora, hay una segunda razón que establecen esos textos para la sumisión de la mujer, y es en Efesios 5:23. La esposa se sujeta al marido porque en el hogar debe existir orden. Hay un orden. Dios es un Dios de orden. Dios establece autoridad en cada área de nuestra vida para que haya orden en todas las áreas de nuestra vida. Romanos capítulo 13 versos 1 y 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. De modo que la petición a la esposa a someterse al esposo se relaciona con la autoridad que debe ejercer el marido y se refiere al establecimiento de un orden. Dios es un Dios de orden, repetimos. Sabemos que en cualquier empresa, en cualquier entidad, y el hogar es una entidad, allí debe haber alguien que tenga la última palabra. Si no es así, cuando lleguen los desacuerdos, cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los problemas, cuando haya que tomar una decisión, entonces cada uno aplica su propio punto de vista y no habría orden. Este orden no implica que la mujer es inferior. Este orden no menosprecia la inteligencia y la capacidad que podría tener la mujer, que muchas veces podría ser inclusive más que la del hombre, más que la de su esposo. El hombre que reconoce la valía de su pareja apreciará sus puntos de vista y su criterio, y apreciará sus puntos fuertes y le dará participación, ¿verdad?, en toma de decisiones, de modo que tengan un consenso, que tengan un previo análisis, que ambos conozcan los diferentes puntos de vista, las diferentes ópticas, y así se nutren mutuamente y de allí sale la mejor decisión, ¿verdad? Complementándonos unos a otros. Dios ha dicho que el esposo debe ser la cabeza del hogar, sencillamente. Ese es el orden de Dios. Ahora bien, debe tomar las decisiones, como ya dije,
en forma controlada, con amor a su esposa y a sus hijos, no usando su liderazgo como le plazca, sino procurando el bien del hogar, el bien colectivo. Este tipo de mutua sumisión preserva el orden de Dios. Este tipo de sumisión trae armonía en la familia, mientras incrementa el amor y el respeto entre los miembros. Pero hay otra razón que los textos que hemos visto presentan aquí para que la esposa se sujete al marido, y es en Efesios 5:23, en su segunda parte. La esposa se sujeta al marido porque el matrimonio ilustra la relación de Cristo y la iglesia. Por eso dice este versículo así, en su segunda parte de Efesios 5:23: así como Cristo es cabeza de la iglesia. Vamos a leer el versículo completo. Comencemos por la parte A del versículo. Dice este versículo en su primera parte: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. De modo que el texto está tomando aquí la relación que existe entre Cristo y su iglesia para ilustrar el ideal del matrimonio. El ideal del matrimonio está reflejado en la relación de Cristo con su iglesia. Y hermanos y hermanas, el cristianismo ha dado a la mujer un lugar de dignidad, de honor, de aprecio, de derecho, que no se encuentra en las religiones y en culturas donde el cristianismo no prevalece. Cuando se entiende y se vive el orden divino en el matrimonio, la mujer goza de honra y felicidad. El significado del verbo someterse, como ya dijimos, es ubicarse en un rango por debajo, y Dios pide a la mujer ubicarse en un rango por debajo de su esposo, así como la iglesia en su relación con Cristo. El matrimonio para Dios es una unión santa. El matrimonio para Dios es un símbolo viviente. Es una preciosa relación que debe vivirse en paz, en armonía, así como la relación de Cristo y su iglesia. Hay otras razones señaladas en los textos que por asunto de tiempo no vamos a tocar, y vamos a pasar a una tercera gran enseñanza que tienen estas porciones que hemos leído, y es que hay grandes beneficios en la sumisión. Cuando la mujer se somete a su marido, hay una serie de beneficios para ella, para el hogar, para la iglesia y para la gloria de Dios. ¿Cuál es el primer beneficio? Está en Colosenses 3:18. Cuando una mujer se somete a su marido, ese hogar refleja un verdadero cristianismo. Un verdadero cristianismo. Refleja lo que es un hogar cristiano. Refleja lo que es una mujer cristiana. Mire cómo dice el versículo 3:18 de Colosenses: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Oiga bien, como conviene en el Señor. Pero hay algo más. Efesios 5, 21 y 22 agrega algo más a esto. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. De modo que, apoyándonos en esos dos argumentos, fíjese que dos textos, cada uno aporta un argumento que apunta hacia la misma dirección, la gloria de Dios. Apoyado en esos argumentos, podemos decir que Colosenses 3:18, ese verbo conviene allí, como conviene en el Señor, lo que significa es lo que es propio. Mujeres o esposas, sujetaos a vuestros maridos como es propio en el Señor.
lo que es propio en el sentido ético o aquello que es correcto dentro del cristianismo, dentro del evangelio. Eso es lo correcto, ¿verdad? Entonces, lo correcto y lo propio en el Señor es que la esposa se someta gustosamente a su esposo, no como algo obligatorio o como una carga, sino como algo dispuesto por Dios. Así como Cristo se sujetó a la voluntad del Padre, como dijimos anteriormente. Un matrimonio donde la esposa está sujeta a su marido y el esposo está amando a su mujer como se ama a sí mismo, es un matrimonio donde Cristo es altamente glorificado. Es un matrimonio que da buen testimonio de Cristo. Es un matrimonio que demuestra que las normas, los principios cristianos sí funcionan. Aunque estemos en un mundo que quiere caminar de espalda a Dios y que está llamando bueno a lo que Dios llama malo y está llamando malo a lo que Dios llama bueno. Hay un segundo beneficio de la sumisión. Está en Primera de Pedro. Son 3 textos, dijimos, que tienen la misma ordenanza a la mujer y cada uno aporta algo nuevo. Tienen la misma orden, el mismo mandato, usa casi las mismas palabras, pero cada uno tiene un argumento diferente. Cada uno es enriquecido y complementado por el otro. Veamos lo que aporta Primera de Pedro 3, 1 y 2 como un beneficio de la sumisión. La esposa debe sujetarse a su marido porque es una forma de ganarlo para Cristo si es un no creyente. Y mire cómo lo expresa el apóstol Pedro en su epístola. Primera epístola dice 1 de Pedro 3, 1: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, y aquí está el argumento, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. De modo que esta porción indica que la sumisión y amabilidad de la esposa pueden ganar para Cristo a su marido si no es creyente. Esto aclara muy bien que tener un esposo inconverso no cambia la responsabilidad de la esposa cristiana de estarle sujeta. En esta porción, Dios tranquiliza a las esposas cristianas casadas con no creyentes. Dios las tranquiliza indicándoles que no tienen que predicarle a su marido cuando esto puede producir fricciones entre ellos. Si crea conflictos, problemas, dificultades, mujer cristiana, no le predique a tu marido si esto trae un conflicto entre ustedes. No le hable palabras del evangelio. Háblale con tu comportamiento del evangelio. Háblale con tu conducta sobre el evangelio y sobre tu fe, ¿verdad? Entonces, bajo esa circunstancia de la probabilidad de conflicto, si la esposa le predica y le habla, ¿verdad? Su mejor manera de impactarlo con la fe es mediante un servicio amoroso. Mediante un servicio amoroso. Ella debe mostrar al esposo el amor abnegado que Cristo le mostró a la iglesia, ¿verdad? Y al ser esposas ejemplares, lograrían agradar a sus maridos y en el mejor de los casos, ellos se unirían a ella acercándose al Señor, impactados por el amor, por la manera como ella se somete y por el respeto que ella le muestra, ¿verdad? Hermanas, hermanos, una vida transformada
habla con mayor fuerza y claridad que las palabras. El comportamiento, el testimonio habla más alto que las palabras en muchas ocasiones. Y el texto manda a las esposas cristianas allí a cultivar una hermosura interior y que no vivan preocupadas por su apariencia exterior, porque ganarán a su esposo, ¿verdad?, con el amor y no con su aspecto. Ahora bien, necesitamos hacer una nota de balance aquí. Las esposas no deben obsesionarse con la moda y con los atuendos exteriores, pero tampoco despreocuparse al punto de no atender su aspecto personal, porque higiene, pulcritud y arreglo son importantes, pero mucho más lo son sus actitudes y el espíritu afable. Mire, un hombre sabio entiende que la verdadera belleza es la interior. Hay otros beneficios, pero por asunto de tiempo no vamos a poder tocarlo. Y veamos, para concluir, la excepción de la sumisión. ¿La sumisión tiene excepciones? Sí, tiene excepciones la sumisión. Varios textos enseñan esto. Hay circunstancias en que la esposa no está obligada a sujetarse a su esposo. ¿Cuándo? ¿En cuáles casos? La sumisión cristiana nunca exige de nosotros la desobediencia a Dios. Cuando el esposo trata de conducir a la esposa a desobedecer a Dios, ella no está obligada a sujetarse. La sumisión cristiana tampoco nos conduce a que participemos de lo que nuestra conciencia nos prohíbe. Dios nos ha dado un conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha puesto su espíritu en los creyentes, que nos da convicción de lo que es bueno y lo que es malo. Cuando un esposo solicita a su esposa que muestre una conducta contraria a la palabra de Dios, como mentir, engañar, abusar de los hijos, hurtar o ser inmoral, la esposa creyente debe obedecer primero a Dios. Primero a Dios. Su negativa a hacer estas cosas será motivada por el amor que ella tiene a su esposo, al no apoyarlo en una conducta pecaminosa. Repetimos, la sujeción tiene excepciones. Cuando conlleva desobedecer a Dios, cuando conlleva la práctica del pecado, cuando conlleva hacer cosas que dañan nuestra conciencia. Así que, hermanos y hermanas, el propósito de Dios de incluir esa enseñanza aquí en esta epístola, que lo que está haciendo es refutando falsas doctrinas que habían entrado en la iglesia de Colosas. Hay un gran propósito de Dios allí. ¿Cuál es ese propósito? Nosotros vivimos en una época donde la familia y las relaciones humanas están afectadas por el egoísmo, por el orgullo, por el materialismo y por la indiferencia. Y el cristianismo tiene que hacer la diferencia. El cristianismo tiene la responsabilidad de dar el ejemplo delante del mundo del poder de la gracia de Dios obrando en nosotros y obrando en nuestras familias cristianas y en nuestros hogares cristianos. Las familias cristianas tenemos la responsabilidad de dar ejemplo al mundo de que los principios de Dios sí funcionan, no importa cómo camine el mundo, tanto en la esfera familiar como en lo social. Si caminamos, hermanos, por el sendero señalado por Dios,
Si vivimos tal como Dios nos pide, experimentaremos la vida plena, amorosa y placentera. Y esto es doblemente en el matrimonio. Y sabemos que obedecer estos mandatos, ¿verdad? No, es difícil por nuestra naturaleza caída, que siempre quiere hacer mi propia voluntad. Pero bajo el esquema de la nueva vida en Cristo es mucho menos difícil. ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios morando en abundancia en nuestro corazón. Tenemos la influencia del Espíritu Santo que nos da el poder para negarnos a nosotros mismos y para obedecer a Dios. Esa es la motivación, ¿verdad?, por la cual es incluida esta enseñanza en esta epístola que estamos estudiando. Y el domingo que viene, si Dios quiere, vamos a entrar entonces en la contraparte. Vamos a ver lo que Dios demanda al hombre dentro de la relación de pareja. Oremos. Señor, te damos las gracias porque tu palabra es tan poderosa, tan viva y tan eficaz. Tu palabra, Señor, es una ley para nuestros corazones, que nos muestra la manera como hemos de comportarnos dentro de la nueva vida en Cristo Jesús que hemos recibido. Oh Señor, permite ahora que podamos nosotros aplicar estos mandatos y así glorificarte más con nuestras vidas, Señor, en todos y cada uno de los ángulos y las áreas en que nos desenvolvemos. Oh Padre, ayúdanos a apropiarnos de estas enseñanzas y transmitirlas a sí mismo también a nuestros hijos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.